Well, hello, Radio Ripapa here. Hola, Radio Ripapa está aquí con Carles Polo. Hoy nos toca hablar con Carles, uno de los cofundadores de Ripapa. Como introducción general, les quiero comentar que Carles es un licenciado en Ciencias de Educación de la Universidad de Barcelona, de España, donde vive y trabaja. Bueno, en realidad trabaja en todo el mundo porque tiene más de 30 años de trayectoria en el área de operaciones, ventas, consultoría y en los últimos 15 años como emprendedor de varias consultorías en distintos lugares del mundo, especializado en el desarrollo profesional y la gestión de cambio. Pero más que nada queríamos preguntarle a Carlos, ¿cómo estás hoy, Carlos? ¿Qué nos puedes contar de hoy? Bien, muy ilusionado por estar contigo, Jorge, por poder compartir con toda la comunidad de Ripapa esta oportunidad que nos dais de que nos puedan conocer un poquito más, ¿no? Que el día a día de los encuentros no lo permite tanto, ¿no? O sea que Claro. estupendo. ¿Hay algo que puedes agregar sobre tu trayectoria profesional? Algo de lo que mencioné Sí, que... yo es algo, no, todo lo has mencionado correctamente. Yo soy una persona, hice unos estudios vinculados al mundo de la educación, aunque luego me dediqué más al ámbito me centré más en lo que es la orientación a personas que están en situación de un cambio profesional, o porque le viene forzado o porque realmente no está cómodo en el lugar en el que está y le tenemos que ayudar a transitar a Ujú. otro ámbito, ¿no? En todo este tema, como tú lo has dicho, llevo 15 años con mi propia consultoría, que tiene un foco principalmente en España, con participar en algún proyecto internacional a través de la red en la que formamos parte. Luego con otra de las fundadoras o cofundadoras de Ripapa, que es Catalina Payá, a quien conocéis, me une un vínculo profesional importante porque desde hace 10 años cofundamos los dos una consultoría que se llama Inspiring Partners, más vinculada a lo que es el paradigma apreciativo, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra experiencia principalmente en España en aplicar el paradigma a nivel organizacional, ¿no? Con todo lo ventajoso y la dificultad del mercado en el que nos movemos, ¿no? Entonces, no, y encantado de que me preguntéis de lo que queráis, de que me conozcáis un poco más fuera de las conversaciones que tenemos en los talleres de los encuentros. Bueno, te agradezco mucho. Antes de ponernos muy serios, quería preguntarte algo inusual. ¿Qué es algo que nadie conoce de ti o que no está en tu CV? Sí, por ejemplo, yo canto desde hace 25 no, pero 22 años en una Oh, coral de amateurs, principalmente amateurs, no somos profesionales. Pero es un tema que me apasiona porque durante el año tenemos unos 10 meses al año que tenemos ensayo cada lunes, no, ujú. por la noche. Y bueno, entonces hacemos todo tipo, lo que es, forma parte de una comunidad en la que hay un momento pues, un momento de gloria, que es cuando tienes bolos, y que todo tiene que ser perfecto en tu ámbito para que digamos, la acción global sea exitosa. Y ahí hay un tema también de cómo se comporta un grupo, ¿no? Es un tema Ah, interesante. Entonces, nadie sabe que canto una coral lo comparto en ciertos momentos, porque es un tema personal, ¿no? Pero claro. para mí es mi segunda gran familia, ¿no? Yo tengo mi familia personal, tengo una red de amigos interesante, ¿no? Y luego tengo esta segunda familia que es todos los compañeros y compañeras de la coral, ¿no? Entonces, ¿qué te permite esto? Conectar más con la parte más, yo te diría, emocional o lo que te evoca la música en general. Entonces, esto difícilmente lo verás publicado en un LinkedIn mío, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que canta en corales o hace Claro. otras actividades como alpinismo, que es perfectamente Que interesante. muy interesante, no sabía eso de ti. Y cuéntame, ¿tienes alguna canción preferida de las que has cantado? No, a ver, a mí, por ejemplo, Gabriel de Fauré me gusta mucho, que es un compositor, un clásico con cierto repunto romántico. Hemos cantado muchas misas de todos los compositores tipo Mozart,
algunos otros que haya, ¿no? Y no tengo una predilección. A mí lo que es música clásica me gusta bastante, Claro. ¿vale? Hemos hecho algún remake de algún musical también, ¿no? Pero no, todo lo que es música clásica en general está bien. Lo importante es la dificultad, sobre todo cuando cantas en alemán, que es un idioma europeo, tiene la dificultad de cómo se pronuncia, es muy gutural y a veces el Stille Nacht, que es el Santa Noche, ¿no? Que es una canción muy conocida en según qué entornos, ¿no? Navideños, pues está muy bien en tu idioma, pero cuando lo cantas en un idioma como el alemán, con este sonido que sale tanto de aquí, a mí al cantar en alemán me complica mucho, porque tenemos una directora que nos exige mucho, que empiezas, yo no leo lenguaje musical, he aprendido con los años a entender, y luego, lógicamente, que nos obliga, y que yo le agradezco, a cantar de memoria, a cantar sin partitura. Entonces, quiere decir que has de saber cómo, en qué momento sube, bajan las notas, tienes que memorizar, y casi todas las piezas que hacemos, dures 5, 10, 15 minutos, ella quiere que sean de memoria porque realmente las disfrutas. Si no hay un momento que ya lo dice, es que estás pegado a la partitura, y es verdad. Partitura te guía, pero cuando no la tienes, ves que de cantar o de repasar, cuando has hecho una pieza 100 veces, te la sabes de memoria, pues ya está. Es lo Sí. mismo, ¿no? Sí, Es esto. tienes razón, mucho, mucho interesante lo que compartes. Y como dijiste, tiene analogías con el trabajo en equipos en otras áreas también. Exacto, exacto. La individualización también. Tú mencionaste el paradigma apreciativo y la indagación apreciativa. ¿Cómo conociste la idea de paradigma Sí, apreciativa? ¿Cómo entró en tu vida? sí. Mira, yo antes de conocer a Katy, trabajábamos con nosotros, tenemos digamos, yo tengo un equipo de actualmente son 12 consultores senior, y teníamos, es muy común en Europa o cuando estás en España que si vas a tener representación al menos de lo que es ciudadanos de Europa o de cualquier parte del mundo que están en España, lo estamos acompañando, que tengas consultores de habla española, pero que sean de cualquier país de Europa o de donde sea, ¿no? Entonces sí que tenemos consultores argentinos, mexicanos, italianos, ingleses y españoles, ¿no? Entonces, en ese momento teníamos una persona italiana que lamentablemente el COVID se la llevó, una persona joven, ¿eh? Y esa persona me empezó a hablar, porque yo siempre he sido muy curioso en conocer nuevas metodologías, ¿no? Me empezó a hablar del paradigma apreciativo, que ya lo conocía. La persona daba clases en ESADE, y sabes que ESADE ahora es la Champlain College, donde está el centro internacional, pero en aquel momento creo que la universidad era otra, y tenía un acuerdo ESADE con esta otra universidad donde estaba David Copperrider y Ronald Fry, y habían hecho intercambios. Oh, Entonces, Esmeralda se había formado de alguna forma con el método, y sabía mucho de Katy porque Katy se había formado en Estados Unidos mm, en el método apreciativo con David Copperrider. Y creo que coincidió, en su formación coincidió con Miriam Sumitana, que sabéis que es un referente en España y un referente mundial, sí. en ese sentido. Entonces ahí lo conocí, me gustó. Katy, una persona fantástica, y yo siempre digo, eres mi mentora en todo, yo de ti aprendo cada día a ser más apreciativo, y me ayuda a ejercitar lo que llamamos el músculo apreciativo, ¿no? Entonces me gustó mucho el foco, yo no lo había oído, nunca había oído muchas otras metodologías, y como yo tengo una vertiente comercial, le dije tanto a Esmeralda como a Katy, oye, ¿por qué no creamos unas demos? Yo tengo un despacho 70 metros cuadrados, pero hay una sala grande que está bien en el centro de Barcelona, podemos traer, yo tengo muchos contactos, probamos, hacemos una demo y que la gente lo conozca. Entonces hicimos, yo te digo, igual hicimos 8 o 10 demos, teníamos 8 o 10 personas en el despacho que no se conocían, no podían venir de la misma empresa o no, y a través de ahí nos salió un cliente y hicimos una cumbre de un día y medio, y la verdad es que aquello fue maravilloso, porque fue nuestro cliente estrella. Ahora actualmente está trabajando es un grupo
Él estaba en ese momento en una business unit de Lactalis. Lactalis es un grupo lácteo europeo que se dedica al sector de la leche, ¿vale? Oh, Hay 4 o 5 compañías grandes del sector de la leche, unas Nestlé, otras Lactalis, alguna australiana y alguna, lógicamente, brasileña, ¿no? ujú, Y en ese sentido hicimos este tema con él, fue espectacular porque sin ser el objetivo se implementaron cambios en las personas y hubo un cambio de cultura. Y yo me acuerdo, para que veas el impacto de lo que es el poder que dejan las personas, hacer seguimiento a los 4, 6 meses, 8, íbamos a la empresa y siempre decíamos, oye Ignacio, quedamos en tu despacho a las 11, pero vendremos a las 10:30 porque hasta que no lleguemos a tu despacho nos va parando todo el mundo que aún me acuerdo, mira, tengo aquello que trabajamos aquí, porque, o sea, cambia a las personas, ¿no? claro. Y en ese sentido, a mí me gustó mucho más que el design thinking, que es otro ámbito, otra metodología, pero no sé el motivo, y yo creo que esto lo podría hacer aquí. Design thinking, yo creo que hay estrategas de marketing detrás que se han encargado de hacer punch para poder venderlo, Ujú, y entonces tú a cualquier compañía te planteaba design thinking, sí. A Predictive Inquiry decían, ¿esto qué es? ¿No? Entonces, para que veas un poco, ahí estuvimos haciendo con Katy, a raíz de esto montamos, lo hice en mi empresa, montamos una empresa para dedicarnos a esto, hemos hecho algunos proyectos de desarrollo súper chulos en todo tipo de entornos, compañías familiares, compañías más grandes, más pequeñas, en ese sentido, ¿no? Y coincidiendo con la pandemia, yo a Federico ya lo había conocido vía Cartipaya, me había puesto en contacto, ujú. y en ese momento, ya hacía años, prepandemia, que colaborábamos mucho con Javier Reyes. Javier Reyes es una persona que está en la red, que es de origen cubano, en ese momento estaba en Cuba, y es que de alguna forma empezó a mover hilos. Javier conocía a Ignacio en Chile, Federico Estados Unidos, se nos conocía a Katia Carlas de España cuando había estado, y entonces dijo, oye, Federico, hemos hablado con Federico, Ignacio, de crear una red, ¿por qué no la creamos y tal? Y la verdad es que fue maravilloso porque esto fue en momento de pandemia, había una red europea en ese momento, una red tan, sobre todo para el mercado latinoamericano, no había que supiéramos, algo tan desarrollado y, ostras, y desde la red se ha intentado, y nosotros llevamos años con nosotros aquí en Europa, hemos tenido vínculos. Yo a Ronald Fry he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente cuando estuvo en España. Sabes que hay el EMPOD, que es este MAC que hay específico en Appetite Inquiry. Entonces tuvimos la suerte de que cuando vino a España con el grupo de alumnos, ESADE, que es una escuela de negocios vinculada en su momento a, no me sale el nombre, la Champlain College, ¿puede ser? ¿O la Champlain es la actual? Ah, No, no sé, Champlain, no sé, no no, me ahora creo que es Champlain es la actual, antes no me acuerdo. Case acuerdo. Western, creo que es Case Western, exacto. Sí, Entonces nos pidió si podíamos ayudar a buscar empresas y ahí buscamos algunas empresas y llevamos todo el equipo de personas que están formando en este máster con Ronald Fry a empresas que podían tener una mirada apreciativa ni que no lo hubieran aplicado a fondo, pero que estaban más abiertos al cambio, ¿no? Un poco para que vieran claro. experiencias en España, ¿no? En ese sentido, entonces, la red se creó un poco para darlo más a conocer. Creo que vimos una oportunidad que estuvimos viendo que, ¿cómo se llama? Otto Scharmer con teoría U, ¿vale? Hizo algo muy chulo en la pandemia que yo siempre les digo, me saco el sombrero porque lo hicieron muy bien, ¿no? Dando apoyo, dando sesiones un poco para canalizar emociones en todo momento de las personas y dijimos, ¿por qué no podemos plantear algo que no va a ser el Otto Scharmer, que tiene una visibilidad mundial, ¿no? Desde nuestro ámbito para que la gente conozca más qué es esto de la indagación o del paradigma y tal. Y la verdad es que Federico, una institución, disfrutamos mucho con Federico. Ignacio está muy bien posicionado. Ignacio, la ventaja que tenía es que él se había certificado más, de forma más cercana con David Cooper-Ryder, una persona que se llama Laszlo, no me acuerdo, que ha escrito, o sea, él tenía mucho vínculo con la actual Champlain College, ¿no? Que es donde está el centro internacional, ¿no?
Y ahí empezamos un poco a crear, oye, ¿por qué no hacemos charlas? Y empezamos a unir a personas, cada uno desde sus redes poniendo personas. Tuvo, yo te diría, bastante movimiento, nos reuníamos unas 6, 8, creo, reuniones anuales ujú, con personas, con tal. Intentamos facilitar pues situaciones, experiencias tal, y luego la red fue creciendo afortunadamente en ese sentido. Entonces, en el principio fuimos estas 5 personas, luego se creyó que había un momento, no sé, yo te diría que hace 2, 3 años, no recuerdo exactamente. Yo he estado, sí, debe ser hace 3 años, que se decidió que el grupo fundador quería de alguna forma desvincularse, ¿vale? Y hacer entrar, ya, para que fuera algo más autocrático, hacer entrar nuevas personas, ¿no? Digamos, en el grupo de liderazgo, como se llama ahora, ¿no? ujú. Y yo estuve, en la primera temporada no estuve, estuvo Katy, Javier, Beto, mm, del actual, Beto no está, pero luego Paula, que sí que está en el grupo actual. En el segundo grupo estuve Beto, Paula, yo, Ana Karina, no, disculpa si me vas a oír, la compañera de Brasil, que no me acuerdo el nombre, que es una persona, un amor de persona. Eloísa. Eloísa Vizcaya, correcto. Subimos un grupo, ahí también estaba nuestra amiga Katy. Katy también, bueno, perdón, sí. Katy, la compañera que actualmente está en el grupo, no mi socia, Katy también estaba, ¿no? Y en este grupo nuevo que se creó, que fue, la verdad es que fue mágico, cuando se creó el grupo que salió fue muy mágico. Pues la verdad, a mí me sorprendió mucho porque entre Andrea, que es una persona fantástica, Katy no, Karen, que lo he dicho mal, Ujú, Paula, que hacía un poco de relevo. Yo les dije, mira, yo voy a estar más en la sombra porque tengo que dedicarme a mi negocio en España, pero cualquier tema que necesitéis yo os apoyo. Pero creo que tenéis que emerger en la forma que tiene que ser Ripapa ahora, ¿no? Y me gusta muy bonito lo que ha cogido. Luego está Susana Leighton, que creo que es Chile, Federico, ¿vale? Que les aporta un poco la base más académica y que está muy bien de alguna forma. Y que él nos dice, yo aprendo con este grupo de mujeres, estupendo, ¿no, Federico? No, la verdad es que es un grupo espectacular, espectacular. Yo sigo linkado de forma, digamos, en oculto en el grupo de liderazgo y veo las dinámicas, cómo se organizan, cómo lo preparan, y hay mucho amor, pero mucho amor realmente. Y estoy muy orgulloso del giro que he dado en positivo, porque creo que hacía falta. No tendríamos ahí Radio Ripapa y estaríamos hablando tú y yo, Jorge, si no se crea esa oportunidad, el tema de las voces más jóvenes, está abriendo muchos temas, gente con una energía súper poderosa y a mí me gusta mucho el foco y el camino que está cogiendo Ripapa, ¿no? Seguramente nosotros al inicio, pues, estamos más cansados, nos pilló la pandemia, cada uno en su país lo vivió como lo vivió. Aquí estuvimos confinados, creo que fue de mitad de marzo hasta mayo, junio, con todo el problema económico que hubo, las pocas ayudas que hubo, porque todas las ayudas que hubo de Europa luego se han tenido que devolver. O sea, no te han perdonado nada, al menos en Europa, al menos, ¿no? Y bueno, las pérdidas que hubo de negocios, ¿no? Aquí en todo claro, el mundo, ¿no? En este sentido. claro. Y entre esto, y creo que estuvimos aún 2 años funcionando solos, pero creo que se ha montado algo muy chulo y estoy muy contento y el grupo este es espectacular. Y les estoy súper agradecido porque lo están haciendo muy bien, sin Gracias. duda. O incluso tú también que estás apoyando, o digamos, los grupos que hay por país, que también es muy interesante. Ujú, Pues yo creo que en el fondo, siempre le digo a Ignacio, oye, estaría muy bien tú que tienes tanto vínculo con la Champlain College y con David Cooper Ryder, hacer ver la fuerza que tiene RIPAP actualmente el mercado de habla hispana en lo que es paradigma apreciativo. Que lo claro, de paradigma es algo que nosotros hemos acuñado muy bien, que yo entiendo que Ignacio cuando habla con la Champlain es apreciative inquiry o indagación apreciativa, pero el paradigma es un concepto que hay gente que no acaba de asumirlo, ¿eh? Pero yo claro, creo que como tiene mucho poder para mí, ¿eh? Solo que no todo el mundo lo acepta. claro. Wow.
Carles, gracias por darnos esa clase magistral de no solamente de No, tu aproximación a la apreciatividad, sino a la historia de cómo Ripapa fue creada y por qué fue creada, las condiciones mundiales que lo generaron y el pequeño grupo que se fue ampliando y ampliando y ampliando y manteniendo. Y tú eres uno de los cofundadores de ese original. Antes que entremos más en la sí, historia de Ripapa, cuéntame, ¿qué es lo que más te atrajo? ¿Qué es lo que más te gusta del paradigma apreciativo? el paradigma, a ver, lógicamente hasta que no lo vives, no lo vives en un grupo, no ves el poder porque te lo explican y es muy poderoso. Yo me acuerdo que me evoco un poco atrás, ¿eh? Pero me acuerdo que nosotros nos dedicamos en mi negocio a ayudar a personas que buscan trabajo en el ámbito que sea, pero también hacemos desarrollo organizacional y ahí es desarrollo de habilidades del tipo que sea, ¿no? Competencias, skills, lo que sea. Y me acuerdo que hacemos unos talleres con todo el área de orientación de lo que es el Ayuntamiento de Barcelona, que es un referente, ¿eh? En todo lo que es servicios de orientación al ciudadano y tal, ¿no? Y me acuerdo que empecé a introducir para que la gente conociera competencias en base a una historia, lo que es la base de la entrevista apreciativa, ¿no? Empecé a introducir en formaciones que hacíamos que igual había 15 personas que no se conocían de nada. Te explicaba la metodología, entrábamos y ves lo poderoso de que yo hablo contigo, te explico una historia, lo que a mí me evoca, lo que tú captas de ahí y las competencias que tú descubres, es que es mágico, porque ves que hay personas que igual no son conscientes que tienen ciertas habilidades y el hecho de que alguien que no le conoce le dice, es que te veo muy empático, Jorge, y tú, ostras, y en el momento en el que estén, ves que la gente se emociona, dices, Claro, wow, qué impacto ha tenido. Entonces, ver ese impacto tan humano, ¿me entiendes? Y ves que los resultados son rápidos. O sea, tú haces una sesión de una mañana, una cumbre ya es lo ideal, pero el coste que tiene para la empresa es elevado, ¿no? A nivel de que mientras tengas a los equipos no funcionan, no rinden, ¿no? Pues claro, tú ves que los resultados y lo que lógicamente, y luego lo que cada persona quiere de esos resultados aplicar en el día a día, eso es espectacular. Eso con otro tipo de metodologías no lo ves. O sea, cuando haces, por ejemplo, mira, cuando yo me estuve certificando en España, hicimos la certificación con la Corporation for Positive Change, que es un organismo vinculado a Diane Whitney. Sabes que Diane Whitney junto a David Copperrider son un poco el papá y la mamá del método, ¿no? Y entonces, el sello que obtuvimos fue de la Corporation, ¿no? Que en ese momento Diane sigue con un cargo honorífico, que había un colega americano, ¿no? Que tenemos muy buena relación, ¿no? Y esto te lo decía porque en el fondo, en la certificación, mi trabajo para el Advance, porque había dos niveles, un Practitioner, un Advance era que tenías que presentar un proyecto. Y mi proyecto, que me lo validó un académico muy conocido en España, ¿no? Que es Chris Soulet, y que es conocido es quien introdujo a David Copperrider en España, en la Escuela de Negocios, era por qué no creamos un programa de placement donde en función de la persona toda la metodología sea basada en el paradigma apreciativo, ¿no? Entonces creamos todo el método, lo ensayamos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando aplicamos un, 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 una metodología basada en todo lo que es positividad, para ayudar a la persona a crecer y a ir más allá de lo que él se puede pensar, es tan poderoso, pero tan poderoso, que en el fondo y que les ayuda a llegar al objetivo, es decir, hacer su visual board y llevarlos al final. Entonces, y por eso lo digo, yo lo he vivido, a mí me apasiona ver cómo la gente le cambia la energía, gente que a veces está en conflicto, siempre les pedimos, siempre, oye, ¿tienes gente en conflicto? ¿Nos permites que los unamos de forma como si no voluntaria y luego ya veremos el resultado que de ahí sale? Yo siempre lo digo, no se van a ir a comer ni se van a ir de copas, pero te aseguro que se van a apreciar por una historia compartida entre ellos, que no tienen que compartir con el grupo grande,
y que hace que las personas viven más quién es Jorge y qué hay dentro y qué le vibra y que no el contexto en el que a veces uno está, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, para mí es muy poderoso. O sea, el poder de la inteligencia colectiva es brutal, es muy movilizador, es muy accionador y esto en otros métodos no lo hemos visto tanto, ¿no? En un design thinking, que he hecho algún tema, teoría U es espectacular, ¿eh? Ujú. Yo reconozco que hay alguna fase que me costó entender, ¿vale? Pero teoría U es espectacular y también va mucho en el foco este de positividad, ¿no? En Claro, ese sentido. O sea que sí, sí, a mí lo que más me apasiona es cómo moviliza a las personas y cómo las personas se ponen, creen y activan. Luego, lógicamente, si la compañía aquello no lo acciona, pues con efecto luna de miel. Por el efecto luna de miel, con todo lo que es la indagación o la metodología, claro, no se da, porque es una metodología que te permite ir adelante. claro. Wow, la verdad que te agradezco, Carla. Veo no solamente es la sabiduría de lo que has explicado, sino la emoción tuya, la pasión que tienes por el paradigma preceptivo. Es Gracias. contagioso. Muchas Bueno, gracias. llevamos años con Katy, llevamos años trabajando esto, sabemos que no ha llegado, nosotros reconocemos que ahora con la nueva, con el grupo, este grupo todo impulsores que estáis en Ripapa, esto va a hacer que crezca mucho más, sin duda, ¿no? O sea, y estuvimos en el Jam creo que hace un par de años, entonces cada vez Ripapa yo pienso que va cogiendo más fuerza y realmente, a ver, tú ya sabes, aparte de que tú cultives el músculo, tenemos que ser apasionados de lo que hacemos, porque la gente que nos compran en consultoría nos compran quién eres tú y la pasión que le pongas en lo que hagas. Por Y esto es supuesto, así, entonces. por Ujú. supuesto. Y hablando de esa pasión y el crecimiento que tú mencionas, ¿qué, qué visión futura de acá a varios años, qué ideal tienes para lo que sea Ripapa en el futuro? Bueno, yo creo que estamos empezando, y insisto mucho, porque el grupo este de liderazgo y todas las personas, como tú me estáis ayudando, yo creo que está cogiendo. Mm, Ripapa hoy es la visión que empezamos a tener cuando empezamos hace 4 o 5 años. Entonces pienso que empieza a tener un reconocimiento, un posicionamiento, cada vez todas las voces sirven, todas las voces son bienvenidas, ¿no? Hay canales cada vez más para dar a conocer. Una dificultad, tú lo has dicho, porque nació Radio Ripapa, para dar a conocer los socios, porque a veces en el día no nos conocemos, ¿no? Entonces, claro, yo conozco más a Federico, a Ignacio, de ir hablando y hablando y hablando, ¿no? Y conoces más pues sus vidas personales, lo que te comparten, y ahí es cuando ves el valor humano de lo que tiene, ¿no? Lo que tenemos como seres humanos, ¿no? Pero yo creo que estamos yendo al camino de lo que nosotros visualizábamos, que es una red pues más organizada, la gente participa, la gente espera a quien no ha podido venir, porque el día a día tenemos los horarios y no olvidemos que estamos con un horario que ya en la zona en la que tú estás hay varios usos horarios, pues no te digo si te sumas la parte, digamos, del esto que somos nosotros, ¿no? Pues claro, Claro, ¿no? claro. Ahí se suma más, pero cuando se puede se participa y no, y lo bueno y lo chulo es que cuando no puedes, si te interesa el tema, yo voy a ver lo que han colgado en YouTube. Entonces, a ver, tener un canal de YouTube era un sueño, ya se tiene, tener un grupo en LinkedIn está, esto hace que pueda crecer más, porque cuando hay algo lo difundes en tus redes propiamente. Yo creo que estamos en esto, estamos en ser una red de gente que le apasiona lo que hace, que lo difunde para que se conozca más esto. Que luego se pueda participar en proyectos globales, puede darse el caso, pero por ejemplo, yo me acuerdo que cuando ha habido conversaciones, hemos invitado personas que te hablan, no pude estar en el que hizo Karen, pero que creo que habló ella de algo que había hecho trabajando con las comunidades indígenas. ¡Wow! Es que esto, sobre todo en Europa, que estamos en otro mundo, ¿no? Y que todo lo que son comunidades indígenas lo vemos algo así como más lejano, es que es fabuloso todo esto, al menos para mí, ¿no? Ujú. Porque te lleva a los orígenes. Entonces Claro. esto ya conecta mucho, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que Ripapa hoy es me atrevo a decir, a ver qué dicen Federico, Ignacio, Javier o Cati, pero me atrevo a decir que es lo que visualizamos en su momento y está empezando a ser, y esto hará que cada vez sea más reconocido, que cada vez
el Centro Internacional de Bitcoin nos tenga más presentes o difunda temas, ¿vale? Eso quiere decir que estamos empezando a crear un legado, entre comillas, y eso es lo importante. Luego, yo creo que es una red, y a mí me recuerda mucho a Ripapa y la comparo mucho, cuando lo menciono aquí con clientes, colegas, amigos, yo siempre digo, yo me escribí en una red, hay una red muy similar que se llama Capitalismo Consciente, que debes conocer porque justamente nació en Estados Unidos. Y en Europa, casualmente, Capitalismo Consciente tiene una comunidad importante en España. Yo formo parte de esta red, ¿vale? Pero entré cuando llevan creado un tiempo. Casualmente solo está España, Italia, Francia y Holanda. No sé por qué otros países no se ha creado, ¿eh? No voy a entrar. Pero y para que veas, ¿por qué lo comparo yo? Porque yo, para mí, Capitalismo Consciente es una fundación que te pagas una cuota, que hace unas actividades al año que está muy bien, en pequeños grupos, hace sus workshops anuales y tal, pero para mí es como, cuando asisto es para ampliar conocimiento de algo y conocer gente interesante sin ningún interés comercial. Y Ripapa para mí es lo mismo. Me permite ampliar conocimiento, ver cómo Jorge aplica esto en su ámbito y ver si yo lo puedo aplicar en mi ámbito o cómo aprendo de cómo otra persona lo aplica. Esto, y para mí es lo mismo, es una red para ampliar conocimiento, conocer, o un poco, creo que es un tema que se está trabajando el grupo de liderazgo con Ana Karina, creo que lo están trabajando, y también con Juan Carlos Obrador, creo que es de Chile, todo el tema de cómo vincular, que es súper poderoso, el paradigma apreciativo con la teoría wow, y esto no me lo voy a perder, porque claro, son metodologías que conoces y que tienen cierto vínculo en la base, yo creo, ¿eh? Y estoy convencido que David Copperrider y el creador de la teoría estoy convencido que se conocen, ¿no? Entonces es esto, cómo acercar más metodologías o qué me quedo yo de la apreciatividad y qué fases cojo de la teoría, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces yo sí, yo creo que mi sueño creo que se está empezando a visualizar lo que yo con el equipo que estábamos veíamos, ¿no? En algún momento pensaba que éramos 5. Yo conozco tal, fuimos haciendo, fuimos creciendo como buenamente se pudo, Claro, ¿vale? claro. Eso sí. Pero bueno, ahora lo bueno es que hay un grupo, están digamos, todo el marketing que se está haciendo. No olvidemos, todo esto lo hace un grupo de personas de forma altruista que no cobran nada por hacer aquello y que tiene un valor porque es su tiempo, ¿no? Entonces, claro, dices, wow, esto para mí es como decir, mi contribución al mundo, formar parte en un momento de mi vida de Ripapa, espectacular. Claro, Y del Ripapa de hoy en adelante, más espectacular aún. claro. Wow, qué linda visión. Me puedo imaginar esa descripción que estás haciendo. Carles, creo que tu explicación fue extraordinaria hasta ahora. Es, es inspiradora lo que has compartido con nosotros. ¿Hay alguna pregunta que yo no te he hecho y que piensas que es importante para los miembros de Ripapa que van a escuchar y que van a ver este reportaje en Radio Ripapa? ¿Hay algún tema que no tocamos que te gustaría enfatizar o algún un mensaje especial que quieras dejarle a todos los miembros de Ripapa? Bueno, como mensaje sí me gustaría decir de que quien no haya participado, que ni se lo piense, que hay muchas temáticas, que va a disfrutar seguro, va a salir con una perspectiva nueva de cómo poder incorporar esto que no conozco o esto que me han hablado en mi día a día, esto por un lado, ¿no? Y que hemos de ser cada vez más comunidad. Eso es una comunidad no para enriquecernos de conocimientos, esto sí, eso es maravilloso y para crecer juntos, porque además todos tenemos el mismo interés, que es cómo incorporamos la predictividad en nuestro trabajo o en nuestra vida, que también es Mm, la forma, ¿no? mm. Entonces, sobre todo, quien ya esté, gracias por estar y que siga muchos años, y quien aún no se haya subido al carro, que no lo dude, que esto es una droga sana. Entonces, que aquí los queremos ver.
Buah, muchísimas gracias, Carles. Vamos A a ti, seguir, Jorge. pero quiero despedir en este momento a todos los que han presenciado esto y escuchar algunos comentarios. Sería interesante que compartan y dialoguen, empiecen el diálogo con lo que Carles compartió hoy y cómo podemos mejorar a Radio Ripapa para seguir avanzando en este proceso de apreciación. Gracias, Carles, y A gracias a ti. los participantes.